¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Federico Bartiz, soy el dueño de Soluciones en Seco. Y el otro día vi una publicación en uno de los grupos que preguntaba ¿qué atornilladora recomendarías? Entonces dije, bueno, vamos a hacer un video y voy a contarles un poco qué es lo que yo pienso de las atornilladoras y cómo las catalogo o nada, de qué manera les puede llegar a ustedes tener una herramienta para valorar qué herramienta es exclusivamente la que ustedes necesitan. Nada, yo la catalogué en 4 formas, que sería desempeño, embrague, energía y forma. ¿A qué me refiero con esto? Desempeño nosotros tenemos, dentro de toda la línea de la cantidad de atornilladoras que hay, tenés atornilladoras de alto desempeño, como podría ser, no sé, qué sé yo, DeWalt, Makita, no sé, Hilti, no sé, Bosch, qué sé yo, y hay un par, Milwaukee puede ser también. Y tenemos de bajo desempeño, que sería tipo, no sé, Black & Decker, no sé, qué sé yo, Stanley. Otra que yo tengo acá es la que traje yo, de Dowen Pagio. Bueno, hay gama, hay un montón de atornilladoras de cosas. Nada, esto es algo que se podría llamar como profesionales y hobbyistas. Nada, tiene que ver, hay mucha ingeniería puesta en las herramientas de alto desempeño, como podría ser una herramienta esta, una atornilladora. Nada, en la calidad de las gomas, la calidad de los gatillos, los pesos, por ejemplo. Esta es una Dowen Pagio. Cumplir la función la cumplen igual, son dos atornilladoras exactamente iguales, que están pensadas para Durlock o Drywall, que las dos tienen el mismo embrague, funcionan exactamente igual. Ahora, por ejemplo, diferencias a lo que yo me refiero con alto y bajo desempeño. Para sacar el capuchón de esta máquina, vos tenés que girar así, porque está bloqueado. Esto viene bloqueado para que no se salga por accidente. Vos lo desbloqueás y lo sacás. Y sacás el tope de profundidad. En el cambio, en esta máquina, vos para sacar el tope de profundidad de esta máquina, vos tenés que levantar acá, desenroscarlo todo, y recién ahí sale el tope de profundidad para dejarte la máquina libre, sin el tope. Con lo cual, nada, la función la cumple igual, pero te llevó 30-40 segundos más. Si esto lo tenés que hacer muchas veces, como te pasa, porque muchas veces vos usás el tope para emplacar, y esto lo usás para poner los tornillos, los T1, T2, que van en la perfilería. Entonces necesitas sacar el tope. Si vos vas a hacer una actividad repetitiva donde lo único que haces es poner tornillos, sí, por ahí te serviría. Esa es la gran diferencia. Esta pesa, no sé, el doble por lo menos que aquella máquina. Y después eso, es la calidad de los plásticos, de las gomas, los gatillos. Esas son las cosas que difieren entre el alto desempeño y el bajo desempeño. No voy a hablar mucho más de eso porque eso es bastante obvio entre las herramientas caras y las baratas. Eso es un poco así. El embrague. Los embragues en las atornilladoras eléctricas hay dos tipos. Uno es por par de apriete y otro es por tope de profundidad. El embrague es un elemento que lo que vincula es la velocidad del motor con la herramienta, con el portapunta en el caso de una atornilladora. En el caso de un auto sería el embrague para pasar los cambios, para tener mayor o menor velocidad. A grandes rasgos y de una manera muy burda, esta sería la punta o el portapunta, acá estaría el eje del motor, y en el medio estaría lo que sería el embrague. El embrague, ¿por qué hay dos tipos de embragues? Tiene que ver con la dureza de los materiales. En el par de apriete está pensado para que el material sea duro y no ceda cuando se ejerza un par de apriete que está pensado en kilográmetros. Y el tope de profundidad tiene que ver con materiales mucho más blandos, ¿sí?
que lo que nosotros necesitamos es enrasar los tornillos, que es dejarlos al ras. Par de apriete sería, en este tipo de máquinas, es esto que se gira acá arriba. Tenés sería la velocidad derecha, directa, donde el embrague no está ejerciendo ninguna función, y si no, diferentes puntos en los cuales va a tener diferentes par de apriete. Par de apriete puede ir variando según la máquina, de medio kilo, de 200 gramos. Entonces es lo que en la mecánica se conoce como un torquímetro, donde uno aprieta hasta cierta cantidad de kilos. Eso ya lo dice el fabricante en lo que vos estás reparando. Por eso les digo que eso está pensado para que los materiales no cedan. Donde dos metales vos los vas a poder apretar a cierta cantidad de kilos, siempre de la misma manera. Cuando hay materiales blandos, que a veces se alteran según el estado del clima, se usa tope de profundidad. El embrague de tope de profundidad lo que hace, que serían estas máquinas que están exclusivamente pensadas para drywall, es que cuando vos apretes, el portapunta no gira, porque gira solamente cuando uno le ejerce presión. Al ejercerle presión, esto va a girar. No sé con qué hacerse el girar. Cuando uno le ejerce presión, este embrague se acopla, ¿sí? Y entonces transmite la energía al portapunta. Esto, cuando nosotros le colocamos esto, acá generamos de una manera, es la profundidad que le vamos a ir dando. Menos o más. Esto hace que siempre los tornillos entren en la misma profundidad, que es la diferencia entre el tope y la punta. Porque esta punta, cuando deje de tener presión porque el tope llegue al plano de la placa, va a dejar de girar. Va a pasar esto, entonces el tornillo se va a dejar de embutir. Porque por ahí, no sé, imagino que lo deben saber porque somos todos durleros. Pero la placa de Durlock, sobre todo en los techos, en la pared también, pero sobre todo en los techos se ejerce mucha presión, lo que lo sostiene es el papel. Entonces nosotros necesitamos que el cono que genera el T2 se embuta y acá sobre este lado el papel que venía acá en la placa se tiene ahí con el cono del tornillo. Entonces eso es lo que me sostiene. Si yo en vez de poner el tornillo enrasado como está acá, yo agarro y pongo acá el tornillo, viene la placa y el tornillo se mete más, el papel se rompe y el tornillo queda acá arriba. Con lo cual no me sostiene, ¿sí? Si esto le sucede en una placa, no pasa nada, sacan el tornillo y ponen otro al lado. Pero no lo pueden dejar así, porque ahí ya no está cumpliendo la función de sujeción de la placa. El centro de yeso de la placa no va a sostener, lo que sostiene y el tornillo es la vinculación papel con este cono. Entonces por eso es muy importante el tope de profundidad, porque eso va a lograr que nosotros siempre consigamos este trabajo. No importa si la placa está más húmeda o menos húmeda, porque si está más húmeda el tornillo se va a meter más. Estas máquinas están pensadas para que uno logre siempre ese par de apriete. Generalmente vienen con mandril y viene un adaptador que yo voy a poner una foto que creo que cumple una función bastante importante, que es para estas máquinas te da como el tope de profundidad. Bueno, espero que esa parte del embrague haya quedado bastante clara. De la energía no hay mucho. Tenés o 220 o a batería. En batería vienen 12 y 20 volt. Vienen más, pero esto básicamente sería como... Viene más también, viene hasta 60 en algunas herramientas. Esto te va a dar la capacidad de uso, la potencia.
Ventajas son las básicas, o sea, no hay mucho para decir sobre la energía. Las que tienen cable, nada, si caminas con la escalera, pelearte con un cable a las 8 de la mañana es una cosa, a las 4 de la tarde es otra. Porque vos tenés las piernas mucho más cansadas, nada, ya el día se te está haciendo largo, estás renegando, y nada, una herramienta batería es otra historia. La verdad que nada, son máquinas que sirven mucho, la verdad que nada, para cualquier aplicación no necesitas cables, después que usas el rotopercutor, ya después no tenés más cables tirados en el piso. La verdad es una gran ventaja. No hay mucho más que hablar sobre la energía, pero sí sobre la forma, que esto también es otra cosa que quería remarcar mucho. La forma de la atornilladora de drywall tienen como este surco, que es casualmente para tener los dedos. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de formas. Una es sobre cuando ejercemos la fuerza sobre el eje longitudinal. Bueno. Y el otro es cuando esta fuerza, la misma fuerza, se ejerce desplazada del eje longitudinal. ¿A qué me refiero con esto? Lo que recién estaba diciendo. Cuando nosotros tenemos estas máquinas que ya vienen con esta forma, nosotros cuando agarramos y vamos a poner un tornillo, estamos trabajando con la fuerza sobre el eje de la máquina. Entonces ejercemos muchísima fuerza y de una forma muy pareja, ¿sí? Esto hace que nosotros cuando pongamos un tornillo, el tornillo no nos vibre, porque estamos ejerciendo mucha presión sobre esto. En cambio en estas máquinas, cuando vos agarrás la máquina así, vos estás haciendo fuerza desplazando sobre el eje con lo cual tenés que generar como un cabeceo que afecta a la muñeca. ¿Por qué la diferencia? Porque esta es una máquina que está pensada, tiene un embrague de par de apriete, está pensada para que vos pongas un tornillo donde ya el orificio ya está hecho, la rosca está hecha, solamente vos tenés que poner el tornillo y darle que gire. Por eso las máquinas que tienen el embrague por par de apriete siempre tienen una velocidad. No vas a encontrar, esta no anda, es una máquina muy vieja, que yo no tenía, pero sí me servía para la explicación. Pero cuando vos apretes acá este botón, esto va a empezar a girar siempre. En cambio en estas máquinas no. Vos apretás y no gira, por el mismo embrague. Estas están pensadas para, es lo que le decía, para apretar unos materiales duros y que ya la rosca está constituida, y esto está pensado para materiales blandos y para las roscas, poner tornillos donde las roscas no están hechas, donde vos tenés que vincular dos metales. ¿Entendés? El T1 cuando vos lo pones no tiene una rosca hecha, la rosca la tenés que generar vos por presión. Entonces no es lo mismo presionar con el eje así que presionar con esta máquina así. Por eso es mucho más complicado con máquinas así, con embrague de par de apriete, poner, por ejemplo, yo que pongo los T2 cruzados entre el perfil y la maestra, con una máquina esta es mucho más complicado. Y lo último que quería decir, que yo voy a poner una foto entre esta y la otra, son las formas que la forma también cambia la forma de los picos. Esto, en algunas máquinas, yo tengo las maquitas a cable, la F6200 me parece, y una versión muy antigua que tenía un pico muy cortito, más cortito incluso que este. ¿Ves que son más finitos? Este como que es más corto y este es más largo. Bueno, para algunas aplicaciones también son mucho más fáciles. Después otra cosa que tiene la forma es la distancia entre el fondo de la herramienta y el final de la punta, que eso es súper importante para aplicaciones muy chiquititas. Y en este caso de esta máquina, que es algo muy importante, a ver si puedo, se puede poner o una punta PH
que entra hasta el fondo, después cuesta un montón sacarla, pero funciona, con lo cual la herramienta se vuelve muy corta. Para aplicaciones donde vas a hacer difusa o cortineros, se vuelve muy práctica. Y si no, en vez de esta punta, la que viene un poquito más larga, que yo la debo tener en la caja de herramientas, que nada, es más fácil de sacar. Pero esas son las grandes ventajas que yo veo en la forma, y es lo que les digo, la diferencia entre las altas prestaciones y las bajas prestaciones. Bueno chicos, espero que les haya servido, espero que el chico que hizo la publicación no la haya comprado todavía, y si no, bueno, el que esté por comprar su herramienta, nada, que les quede un consejo, y nada, por lo menos tiene una base desde la cual uno decir, tal vez esta herramienta me sirva más a mí o no. Bueno, que tengan buen domingo y pasen la linda. Nos vemos, hasta luego.